Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Comienza Voces del Poder, nuestro panel de conversación de cada mañana con nuestros panelistas invitados. Y hoy están con nosotros la directora de estudios de Idea País, Emilia García. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, Seba. Bienvenida. Muy feliz año, perdón. Feliz año también para ti. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y con nosotros está Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. Bienvenido, Ignacio. Feliz año también. Muchas gracias. Feliz año. Si es que todavía se puede decir feliz año. Todavía. Sí, todavía sí. Toda la semana siguiente se puede decir. Cumplimos con, eso es cierto, con los buenos deseos. Gracias por estar con nosotros iniciando este 2026. Partamos de inmediato con la pauta que tenemos armada. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido ayer en el acto de proclamación de José Antonio Kast y de otros temas locales, pero inevitable hablar también de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Y de lo que ha ocurrido el fin de semana, sobre todo por la postura de Chile. Nos gustaría hacer esa bajada local. El presidente Gabriel Boric hizo una declaración a nombre del Estado de Chile, bien clara, donde criticó la acción de Estados Unidos, fundamentalmente porque no se ajusta al derecho internacional. Y en un resumen bien simplificado, José Antonio Kast ha valorado la acción, lo calificó como una buena noticia la detención de Nicolás Maduro. Son las dos posiciones que están en contraste. Me gustaría conocer su visión respecto a lo que están viendo en estas definiciones de ambos. Emilia, partamos contigo. Bueno, sí, obviamente lo de Venezuela se toma toda la agenda y con justa razón. Sí. Esto no, está lejos de ser solamente un hito o una contingencia política de un país de la región, sino que tiene mucha implicancia, tiene muchos puntos de vista y sin duda también afecta de alguna u otra manera a Chile. No porque Chile vaya a involucrarse militarmente o policialmente, sino que porque, como todos sabemos, tenemos un porcentaje bien alto de población venezolana en Chile que justamente ha salido por el régimen chavista y en el fondo esto nos toca, querámoslo o no. Dicho eso, creo que las declaraciones tanto del presidente Boric como del presidente electo muestran muy bien cuál es la tensión que se vive en todo el mundo respecto de los actos que vimos el sábado. Y yo creo que eso es un primer punto que hay que hacer. Esto es un tema muy difícil porque se contraponen dos posturas que creo que las dos son razonables y válidas. Pero que son incompatibles entre sí. Por un lado, el respeto irrestricto al derecho internacional y a los principios que los distintos países deliberaron en su minuto, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero por otro lado también la pregunta muy razonable también de qué se hacía o cuál es el rol que le cabía a la comunidad internacional respecto de los horrores que veníamos viendo en Venezuela hace muchísimos años. Claro. Entonces, y yo creo que más allá de la pregunta sobre qué va a pasar ahora en Venezuela, que yo creo que es una pregunta muy abierta, creo que también cae de cajón la pregunta respecto de cuál es la efectividad que tiene actualmente los organismos multilaterales en el mundo. Son principios, y como dije antes, que se definieron en un contexto de posguerra, pero vemos no solamente por lo que está pasando en Venezuela actualmente, sino que por distintos conflictos que hemos visto en el mundo desde Rusia y Ucrania, Siria, el conflicto en Medio Oriente, donde los organismos multilaterales no son capaces de cumplir su cometido. Entonces me parece que al menos es plausible o válida hacerse la pregunta cuál es este marco jurídico y qué tan eficiente es para prevenir conflictos armados entre estados. Ignacio. Coincido completamente con Emilia, ¿cierto? Respecto a que este es un tema que impacta a Chile inevitablemente en mayor o menor medida, ¿cierto? Debido al tema migratorio, también que las posturas del presidente electo y el presidente en ejercicio también marcan toda la división, claro que en algunos casos más bien ideológica, ¿cierto? A nivel latinoamericano, pero en realidad también se entiende que el presidente Boric ha tenido una línea concordante respecto al tema de la defensa del derecho internacional, el tema de la protección de los organismos multilaterales como la ONU, ¿cierto? Que al final del día se entiende porque a países pequeños como el nuestro, estos organismos, si gozan de buena salud, a nosotros nos sirven. Claro. Sin embargo, si no gozan de buena salud, a nosotros nos va mal, porque las grandes potencias finalmente le ponen el pie al chico sencillamente. Y claro, finalmente es válida la pregunta que hace Emilia, sin lugar a dudas, sobre
cuán eficientes terminan siendo estos organismos, ¿cierto? Y al final del día que ayudan también cuando no son eficientes a relatos de izquierdas o derechas populistas en el mundo, ¿cierto? Porque finalmente es plata que se pierde o se malgasta, por así decirlo. Parisi es una persona que regularmente insta a estar contra la ONU, ¿cierto? Lo mismo pasa con Johannes Kaiser. Hoy día en la mañana vimos algo de lo que las peticiones que le hizo Johannes Kaiser al presidente electo, ¿cierto? Para poder integrar el gobierno. Y uno de esos tópicos es el tema de estar contra esta Agenda 2030 de la ONU. Entonces, al final del día, esto finalmente ayuda o es pasto seco para que en realidad emerjan o campeen estas posturas más bien de corte populista. Ignacio, y en este contexto, en ese escenario de redefiniciones quizás del sistema internacional, ¿la definición que hizo José Antonio Kast te pareció correcta o fue apresurada? Porque queda un poco amarrado también al respaldar rápido esta acción de Estados Unidos. Me parecería raro que no estuviera, o no, mejor dicho, no hubiese tenido la reacción que tuvo o el dicho que tuvo. Después, evidentemente, no reculó, pero finalmente matizó en tanto no querer entrar en un entedicho con el presidente Boric. Pero en realidad me parecería raro que en este club que se ha armado, en este grupo que se ha armado, ¿cierto? De liderazgo más bien de corte de derechas en todo el arco, ¿cierto? Y también con el viaje que tuvo a Argentina con Javier Milei, ¿cierto? Al final del día, las reuniones que tuvieron previas en El Salvador, los grupos del presidente electo, me parecería raro que no tuviera un apoyo a una cuestión como esta. Además, en campaña lo dijo implícita o explícitamente, entonces no me llamaría la atención. Lo que sí habría que ver que cuando el presidente electo ya esté en ejercicio, ¿cierto?, ¿qué va a ocurrir él con las posturas que finalmente tenga Donald Trump a otro país latinoamericano, como por ejemplo lo que ha dicho veladamente a Colombia, por así decirlo, que en ese caso sí es un régimen democrático, con su matices, pero un régimen democrático? Emilia, ¿tú sientes que queda amarrado Kast con estas declaraciones o no? Yo no le quiero hacer el quite al punto de Ignacio respecto de la concordancia política o ideológica que puede haber en todo este arco que él habla en la derecha internacional, pero no creo que ese sea el único motivo por el cual José Antonio Kast manifiesta su apoyo o dice que es una buena noticia el hecho de que Maduro esté fuera del poder. De hecho, sin ir más lejos, en el primer tuit que él saca el sábado, ni menciona a Estados Unidos. Habla de que es una buena noticia que Maduro ya no esté en el poder o como presidente del régimen, y yo creo que eso es de hecho yo hubiese esperado de parte de la izquierda al menos una aproximación primera parecida, porque sin duda para los 8 millones de venezolanos que han sido forzados al exilio, que han sufrido represiones sistemáticas, es una buena noticia que entonces que el perpetrador de esos males esté fuera. Y obviamente que eso puede venir acompañado de un reproche del actuar de Estados Unidos. No sé si es que es completamente incoherente o incompatible. Esto puede que sí, pero a mí me ha sorprendido para mal que en las declaraciones de algunos voceros de la izquierda chilena, porque la izquierda internacional no nos importa tanto para estos efectos, no se ponga primero el sufrimiento de todas estas personas y que uno lo puede ver muy claramente cuando el sábado salía a la calle y que estaba lleno de manifestaciones y en todas partes del mundo se manifestaron venezolanos que exiliados. Entonces creo que falta un poco, por un lado, empatía hacia esa vivencia. Pero no se desconoce esa situación tampoco, ¿no? O sea, se critica desde el punto de vista del derecho internacional, se critica, pero no es lo primero que se levanta, creo yo, o eso al menos lo que yo he visto. Puede que me equivoque, ojalá, porque creo que aquí en esto lo primero que corresponde es una empatía y compasión por el pueblo venezolano y luego yo tampoco en el fondo vengo a defender la acción de Donald Trump. Me parece que es riesgosa, sobre todo en estos días en que él abiertamente manifestó que tenía un interés por la industria petrolera. O sea, ya ni siquiera vemos lo que veíamos antes con Irak, por ejemplo, que era en nombre de la democracia o en nombre de... Se enarbolaban otras banderas, digamos. Sí, que todos en verdad sabíamos que había un interés económico, pero al menos
se preocupaban de camuflarlo. Aquí Trump hecho, no le importa. Y eso a mí me parece muy problemático. De hecho, Ignacio, en este proceso no está garantizado que haya elecciones a corto plazo, dijo Donald Trump ayer, y va a haber una suerte de transición, pero tutelada. La declaración que dio exactamente Donald Trump ayer en esta entrevista, perdona Emilia, yo estoy al mando del país, dijo. Sí, y ahí, solamente para decir algo muy chico, ahí José Antonio Cast, ahí creo que ayer hizo un matiz con Donald Trump porque él dijo muy enfáticamente que esto tenía que ser junto con, o sea, esa transición tenía que ser junto con la oposición. Exacto. María Corina Machado Sí, y Edmundo González, sí. Postura muy distante de la que está teniendo actualmente el gobierno estadounidense. O sea, lo que ocurrió el 3 de enero es el inicio, el puntapié inicial respecto a lo que va a ocurrir en adelante. Por eso a mí me dolía la guata cuando yo veía, estábamos con Misión en la casa viendo cómo efectivamente centenares de personas salían a celebrar en todo el planeta respecto a lo que estaba ocurriendo, pero en realidad es como, ojo con lo que estamos observando, porque finalmente Donald Trump no es una persona que se caracteriza por ser la persona blanda, ¿cierto? Pro democracia liberal a todo evento. Y claro, finalmente al poco andar, a los pocos minutos que uno estaba viendo la televisión, vio las primeras declaraciones en Mar-a-Lago, uno se daba cuenta que al final del día lo que más importaba son los recursos naturales, más no la democracia, ¿cierto? En segundo lugar, entendió que María Corina Machado no es una persona válida para él, ¿cierto? Es más, el Washington Post del día de hoy dice que porque no le cedió el Premio Nobel de la Paz, finalmente el hombre picado en ese comportamiento muy infantil, ¿no? Autoritario, ¿cierto? Pero que estamos acostumbrados porque Donald Trump es de esa forma, ¿cierto? No sorprende. No sorprende. Y ayer lo que también tuitearon o pusieron en las redes sociales de que este es nuestro hemisferio. Eso empieza a doler un poco la guata, porque al final del día, claro, uno entiende que de repente fue un poquito duro el presidente Boric en sus declaraciones iniciales, ¿cierto? Pero al final del día, si alguien no levanta la voz, ¿quién la va a levantar respecto a los puntos o a las líneas rojas o a las banderitas rojas, ¿cierto? Estas red flags que finalmente se le están parando a los países latinoamericanos, porque finalmente el día eso es una cuestión sumamente preocupante. Y con esto termino. Después, si uno mira en términos comparativos, el canciller Merz ayer, o al menos el ministro de Relaciones Exteriores alemán, también habla sobre el tema del derecho internacional, ¿cierto? Porque pareciera de que hoy día hemos politizado, partidizado el debate venezolano en Chile, y pareciera de que todo lo que dijo el presidente Boric está malo, ¿cierto? Muy pocos matices hay en esa línea, y eso también es preocupante porque en Chile somos buenazos para importar problemas, pero como dijo, y ahí yo parafraseo un poco el presidente de Kast, que aquí tenemos hartos más problemas también que poder manejar. Solo para... Tenemos que irnos a la pausa, Emilia. Al regreso. Te dejo la palabra, a la vuelta. ¿Te parece? Y con eso cerramos la conversación de este tema. Emilia García e Ignacio Dimas están con nosotros aquí en Voces del Poder. Volvemos de inmediato con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder, nuestro panel de esta mañana junto a Ignacio Dimas y a Emilia García. Emilia, quedaste con la palabra para cerrar este tema sobre Venezuela, las reacciones locales. Sí, yo creo que Ignacio tiene un punto, y lo primero que hay que decir respecto de Venezuela es que esto en ningún caso, lo que pasó el sábado 3, significa el fin del régimen. No. Significó el fin, esperemos, porque esperemos que la justicia estadounidense tenga un caso completamente armado en contra de Nicolás Maduro, pero significó que salió Nicolás Maduro, pero siguieron los hermanos Rodríguez, y eso, a pesar de que, como lo comentábamos acá en la pausa, puede haber sido que hayan traicionado al régimen, en ningún caso son de la oposición y no tienen un corte chavista. Y ahí yo creo que la mayor preocupación o la mayor vigilancia que tiene que tener tanto Chile como la comunidad internacional es que efectivamente Trump y el gobierno estadounidense no busquen un orden dentro de Venezuela, pero sin legitimidad, cosa que así el petróleo y otros recursos naturales, no sabemos si es que también echarán mano de otros. Seguramente. Pero perfectamente puede ser que se mantenga un orden del régimen, pero que el petróleo ya no vaya a China, ya no vaya a Irán, ya no vaya
a Hezbollah, ya no vayan a Hamas, como todos conocíamos, sino que vayan a Estados Unidos. Y ahí yo creo que tengo un matiz con Ignacio respecto de obviamente que la frase de nuestro hemisferio es muy desafortunada, pero si a mí me preguntan en qué hemisferio prefiero estar o de qué lado prefiero estar, si es que es del lado de Irán, de China, de Rusia, o del lado de Estados Unidos, yo no me pierdo ni un solo minuto. Pero ojo, ahí yo trato de hacer la salvedad respecto a que, siguiendo la política exterior chilena, ¿cierto? Que es más bien de Estado, que es más bien no alinearse con ninguna fuerza, ni China, ni Estados Unidos, ¿cierto? Más bien con los valores de la democracia liberal, yo prefiero seguir esa línea. Y no la democracia liberal, más y que... no, Claro. por así decirlo, voy a ser súper panfletario con mi concepto, no subyugarme a una sola potencia, porque no es ni China, no es ni Estados Unidos, ¿cierto? No es ni Rusia, es más bien la conversación multilateral, porque agarro lo que dije al inicio. A Chile no le conviene que haya una sola gran potencia, porque si no vamos a No, terminar obvio que no. subyugados. Y ha así sido la que- estrategia que ha dado éxito a Chile también, ¿no? De tener una economía abierta, de vincularse y no alinearse efectivamente Pero con por eso digo, ninguno. si me hacen elegir, yo no me pierdo en esa elección. Ahora, ojalá no pero tener con el que liderazgo de elegir. Donald Trump adelante, porque Es esa es otra la otra cosa, cosa. sí. Sí, esto no es Bill Clinton, esto no, incluso no es George Bush Oye, hijo. Pero, Y- pero por muy... entiendo que el personaje de Donald Trump genere todas estas aprensiones, pero si al frente uno tiene a Irán, No, por supuesto. O sea, no, es pero que no- tampoco no- habría por qué generarse un escenario de donde hay que elegir, pero, ¿no? pero Venezuela tiene presencia de todos estos o países. Pero China es nuestro principal socio comercial, por ejemplo. Entonces, Sí, pero una también cosa es que sea un socio comercial, pero otra cosa es que sea tu socio político estratégico. Ah, no, por supuesto, Y en por el supuesto. caso de Venezuela, esos eran sus socios, o están siendo actualmente. Y ahí yo, bueno, creo que es un debate abierto en Sí. realidad, pero ahí yo creo que no me pierdo en ningún caso. Y un solo segundo, no olvidemos que todo lo que estamos viviendo en Venezuela, ¿cierto? No es porque finalmente Chávez bajó de un platillo volador y llegó ahí, sino es que en realidad Acción Democrática y el COPEI se robaron en Venezuela y la gente dijo, bueno, en realidad tengo que optar por este personaje porque al parecer que un personaje de corte excesivamente populista dijo, bueno, con él me tengo que quedar. Entonces, también tengamos ojo que eso sí es una bandera roja para todos nosotros, para Chile, en términos de la falta de la probidad y transparencia que hemos visto en los últimos 2 años, ¿cierto? A todo nivel, porque finalmente los populistas campean en este tipo de contextos. Estamos con Ignacio Dimas y con Emilia García conversando aquí en Voces del Poder. Cambiamos de tema. Vamos a lo que ocurrió ayer en el ámbito local. Se proclamó a José Antonio Kast como presidente electo en este acto formal en el Tribunal Calificador de Elecciones. Y dejó un par de temas. Por un lado, la presencia de muchos sectores de la oposición, el acto, el perfil más bien de un perfil de amistad cívica, ¿no? Para acompañar a José Antonio Kast en este proceso. No estaban solo los de su sector, digamos. Pero también, por el contrario, la ausencia del Partido Comunista, que dijo que quería hacer un punto político con la ausencia. Y en segundo lugar, la del Frente Amplio, que dijeron, Constanza Martínez estuvo aquí hace un rato, que hubo problemas de agenda. ¿Qué les parece primero esas dos ausencias? Vámonos por ese lado para el contexto de esta ceremonia. Ignacio. Lo del Partido Comunista es como la lógica del Partido Comunista, no esperaría otra cosa de él. Me habría llamado más bien la atención si efectivamente hubiesen concurrido a esta ceremonia, ¿cierto? Porque son unos rebeldes dentro de la institucionalidad, ¿cierto? Y que básicamente marcan un punto político. Y eso tal vez la pregunta es qué tipo de oposición, más que nada, no es que van a hacer ellos, sino es que en realidad que sus colegas en las izquierdas, ¿cierto?, vayan a tener que relacionarse con este tipo de comportamientos que vimos en Piñera 2, ¿cierto?, que son más bien de corte recalcitrante como oposición. Entonces, en realidad, yo más bien le hago la pregunta ahí al PPD, al PS, a la democracia cristiana de ojo aquí, porque puede ser de que en realidad lo lleven a la lógica más identitaria, ¿cierto?, posible, y eso, por supuesto, que nos le ayuda bien a ese polo si es que desea en 4 años más concurrir a la elección con un liderazgo que sea competitivo. Lo del Frente Amplio a mí me llama mucho más la atención debido a que es el partido del presidente de la República, ¿cierto? Entendiendo de que hemos hecho lo más institucional posible, ¿cierto? Y amistad cívica, para no denominarlo republicano, todo este proceso de transición de gobierno. Y también los mismos comportamientos que ha tenido el presidente electo. El presidente electo está haciendo muy difícil el rol opositor. ¿Cómo así? Porque la reunión con Michelle Bachelet, ¿cierto? La invitación a la ceremonia a partidos Ha opositores. hecho todo muy bien.
A excepción, sobrio. Parece que esto lo dijimos la vez anterior, a excepción de la foto de la motosierra, creo que en realidad ha sido algo más o menos bastante bien, si se quiere desempeñar, porque dejó al lado completamente la retórica, la narrativa y el comportamiento de campaña. Claro, ha sido más sobrio, más pragmático. Ojalá que eso siga después del 11 de marzo, porque una cosa es amabilizar su imagen durante estos par de meses y otra cosa es en realidad cuando se tenga el poder y se tenga la banda presidencial. Entonces, en realidad, yo sí, y hago el punto, y ahí rescato algo tal vez de lo que dijo la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuando dijo de que el Partido Republicano no ha sido muy amable como en su rol opositor. Y eso, por supuesto, de que, claro, no va a empatar la cosa, pero una cosa es concurrir en una ceremonia y otra cosa es no querer concurrir a un pacto previsional o a lo que ocurrió en el 15 de noviembre de hace unos años atrás. Es cierto de que no fue un salvataje, sino es que en realidad aquí había que resguardar la institucionalidad y en eso ni el PC ni el Partido Republicano estuvieron a la altura. Emilia. Sí, yo estoy de acuerdo con la lectura que hace Ignacio. No me sorprende nada la actitud del Partido Comunista. Es coherente con sus principios y con su trayectoria anti-institucionalidad, antidemocracia. Uno podría pensar, bueno, pero Janet Jara mostró un lado más democrático o democrático liberal en el fondo, y uno podría decir que sí, pero a la vez uno sabe que es díscola al interior del Partido Comunista y a la vez era representante, y ella misma lo dijo siempre, era representante de una coalición más amplia que el puro Partido Comunista. Entonces, a mí no me sorprende y creo, al igual que Ignacio, que esto muestra qué tipo de oposición van a hacer. ¿Cuál va a ser esa oposición? ¿Cómo la ves tú? Yo creo que es la oposición que han sido, que fueron también para el gobierno de Sebastián Piñera II, muy obstruccionista. Ya hemos visto los llamados que hizo, no sé, Bárbara Figueroa hace un par de días o semanas. El mismo Lautaro Carmona también, de movilizaciones, que en ningún caso, creo yo, estamos hablando de movilizaciones pacíficas. Ya sabemos cuál fue el rol que cumplió la brigada Gladys Marín en el estallido social, que está fuertemente vinculada con el Partido Comunista. Entonces, yo creo que tendría que ser ingenuo el gobierno de José Antonio Kast para pensar que el Partido Comunista no va a echar mano a estas prácticas que las ha utilizado siempre. Y por el otro lado, el Frente Amplio, a mí no quiero leerlo de mala fe, pero no me convence el argumento del tope, nadie, yo creo. El tope de agenda. Del tope de agenda. Esto es una invitación que se manda en diciembre. Pero Constanza Martínez decía que en realidad se ha hecho una exageración del punto porque este es un acto más bien protocolar y formal, nada más. Pero yo... No era un desaire a Pero en política los ritos importan mucho. Importa en la democracia el republicanismo y como bien dice Ignacio, estos hitos importan mucho. Que dos partidos de izquierda más dura no hayan ido significa algo, y el tope de agenda, insisto, a mí no me convence, sobre todo porque estaban todos los otros partidos democráticos. Y que diga que, por ejemplo, a la proclamación de Sebastián Piñera no fueron todos los partidos, bueno, porque ahí invitaron a muy pocas personas porque seguíamos con mascarilla y seguíamos con aforo, y de hecho las personas que fueron al Tricel, claro, estaban separados cada 2 asientos. Entonces, no es lo mismo, y yo creo que también, aunque Javiera Martínez no lo quiera, esto también... Constanza, perdón, Javiera Martínez de IPRES. La directora de presupuestos. Constanza Martínez no lo quiera, esto sí habla de cuál va a ser su rol opositor en el próximo gobierno. Cerremos con eso, con el rol opositor y cómo se va proyectando, Ignacio, a tu juicio. Constanza Martínez también decía en esta conversación aquí en CNN Chile Radio que iban a defender efectivamente el legado del presidente Gabriel Boric, que de todas maneras. O sea, tiene que hacerlo. Es como el must que tiene el Frente Amplio, porque tiene que, su presidente, ¿cierto?, son las políticas públicas que él logró consensuar, ¿cierto?, lo escasamente que logró consensuar, ¿cierto?, con el Congreso e incluso con su propia coalición o coaliciones, es cierto. Entonces, nada, no le queda otro rol más al Frente Amplio más que protegerlo. No sé si al día de hoy uno va a ver que se va a cuestionar ese legado, ¿cierto? A excepción de que venga alguien del Partido Libertario o alguien más cabeza caliente del Partido Republicano e ingrese proyectos de ley para eliminar lo que tiene que ver con el autopréstamo en la reforma previsional, ¿cierto? Pero uno tendería a pensar... O las 40 horas. Por ejemplo, ¿cierto? Sí. Pero uno tendría a pensar de que si se sigue la línea del presidente electo,
eso no debería estar en cuestión. Pero claro, insisto, pongo yo el matiz o la línea o ahí clavo una bandera de que una cosa es ser presidente electo, otra cosa es ser el presidente en ejercicio. Probablemente el desafío más grande que tenga José Antonio Kast es la gobernabilidad intracoalición, en una coalición que va a ser súper amplia. Vamos a ver si los libertarios van a ingresar o no. Los libertarios en este famoso documento dicen que van a hacer un oficialismo crítico. Sí. Y eso es súper complejo de llevar, ¿cierto? Hay que administrar eso. Hay que administrar eso porque si están en el gabinete, dependiendo del gabinete, en el lugar que estén, pueden ser, claro, oposición. Sumamente complejo, ¿cierto? Porque si defensa, seguridad, ¿cierto? E incluso en la subsecretaría, pucha, va a ser sumamente complejo y un quiebre a los pocos meses de iniciar una administración de gobierno. Es duro. O sea, interpela mucho a Kast. Oye, vamos a tener novedades la próxima semana porque el 15 es el plazo que se autoimpuso el presidente electo para tener conformado su gabinete, así que seguramente ahí tendremos más claridad también de cómo se distribuyen esos pesos dentro del gobierno. Emilia García e Ignacio Dimas con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Ignacio. Gracias, Emilia. Gracias a ustedes. Buena semana, buena jornada. Nos vamos a la pausa, son las 10 de la mañana con 5 minutos. La temperatura ya supera los 19 grados acá en Santiago, 19,1 para ser precisos. Cielos parcialmente cubiertos, máxima de 28 acá en la capital el día de hoy. A esta hora en Arica, 23 grados, en Antofagasta 19, en Valparaíso y Viña del Mar 20 grados, en Concepción también 20 grados, en Valdivia 19 en el extremo sur. La única región donde habrá precipitaciones hoy, 9 grados en Punta Arenas. Pausa y ya seguimos con más.